Muy buenas, bienvenidos un día más a Lifters. Bien, hoy toca un poco actualización de mi entrenamiento. Sé que os gusta que de vez en cuando cuente las modificaciones que voy haciendo, actualizaciones, ejercicios que meto, ejercicios que quito, si subo, si bajo el volumen, cambios que voy haciendo en definitiva. Así que bueno, hoy toca un poco actualizarse en ese aspecto. Os voy a contar un poco lo que voy haciendo actualmente, cómo estoy entrenando, porque hay algunos cambios importantes que me apetece compartir. Y antes de nada, como siempre, ya sabéis, soy Iván Llamazares, me encontráis en mi web ivllamazares.com para cualquier cosa, para echaros una mano. Ahí tenéis guías acerca de cómo entrenar, cómo comer, cómo descansar para optimizar el desarrollo muscular y la fuerza, así que os dejo los enlaces en las notas del episodio. Y lo dicho, a ver, ¿qué cambios estoy metiendo actualmente en el entrenamiento? Bueno, pues lo primero de todo es que he subido la frecuencia semanal. Yo venía de entrenar unas 4 veces por semana. Es verdad que siempre os he dicho que esto es muy flexible porque hay semanas en las cuales entreno 3 sin ningún tipo de problema, pero la mayor parte del año entreno 4 veces por semana. Y actualmente estoy en un punto en el cual quiero meter más volumen a la semana y por lo tanto he pasado a 5 veces. El esquema sigue siendo muy parecido porque el esquema es una frecuencia 2, eso significa que en cada ciclo de entrenamiento hago 2 veces cada grupo muscular. Lo que pasa que cada ciclo de entrenamiento no es una semana, como normalmente se suele ver, sino que es una semana y media, más o menos. Es un poco menos de eso, pero más o menos por ahí anda la cosa. Eso quiere decir que, por ejemplo, si hoy entreno lo que son los empujes, imaginemos hoy jueves entreno empujes, bueno, pues seguramente mañana sería tirones, pasado mañana quizás haría descanso, luego el domingo haría pierna y el lunes me tocaría de nuevo empujes. Entonces, más o menos de jueves a lunes pasarían 3 días de descanso. Y eso es básicamente normalmente como lo llevo haciendo un montón de tiempo. O sea, yo no me fijo en lo que es el bloque de una semana y digo, bueno, pues todos los lunes entreno tal o todos los miércoles entreno tal. Bueno, no, yo normalmente lo que hago es ir haciendo entrenamientos y los voy más o menos planificando a lo largo de la semana según veo que me voy recuperando. Y ahora, como digo, estoy metiendo más o menos la misma cantidad de volumen, lo que pasa que es verdad que hay menos espacio entre los días de entrenamiento de un mismo grupo muscular. Si antes, por ejemplo, entrenaba 4 veces a la semana y ahora entreno 5 veces a la semana, eso quiere decir que entre 2 sesiones de empuje hay menos espacio, entre 2 sesiones de tirón también hay menos espacio y entre 2 sesiones de pierna también hay menos espacio. Y lo hago así porque me interesa acumular volumen en esta etapa, básicamente porque seguramente vuelva a los 4 entrenamientos, es algo con lo que me encuentro muy cómodo y a lo que la gran mayoría se puede adaptar bien. 5 entrenamientos a la semana ahora mismo puedo hacer, por eso lo estoy haciendo, porque así puedo acumular, como digo, algo más de volumen. Total, me estoy recuperando súper bien y eso va a generar adaptaciones y por lo tanto seguramente en una fase posterior en la cual tenga más espacio entre entrenamientos de un mismo grupo muscular, pues el haber hecho esta fase previa me va a venir súper bien. Y las sensaciones de momento son buenas, como digo. ¿Por qué? Porque tengo tiempo de sobra para poder entrenar 5 veces a la semana. Ha habido épocas en las cuales esto sería impensable porque tenía mucha carga de trabajo y por lo tanto me resulta complicadísimo meter 5 sesiones a la semana porque quieras que no, aunque lleven 1 hora y pico, pero es su tiempo. O sea, tengo que estar ahí esa hora y pico entrenando, incluso si nos vamos a sesiones de pierna sería un poco más. Es verdad que estoy contando también el tema del calentamiento, pero al fin y al cabo es tiempo que pasas entrenando y por lo tanto creo que es un tiempo que muchas veces no disponemos de él. Y por eso es importante decir, bueno, pues de qué tiempo dispongo ahora mismo, cuál es mi objetivo y si esto me va a beneficiar de cara a un futuro, porque si no, no tendría ningún sentido el meter, por ejemplo, ahora 3 semanas de este tipo de frecuencia, o sea, menos separación entre entrenamientos, para luego decir, bueno, pues estoy quemado, he metido un montón de volumen, estoy súper cansado y ahora tengo que hacer una fase de descarga o yo qué sé, lo que sea, pero creo que no tiene ningún sentido meterlo por meter sin tener una planificación más o menos estructurada. Y como digo, ¿tiempo que va a durar? Bueno, pues seguramente no mucho porque los 4 entrenamientos es algo que me viene súper bien y esto simplemente es como una fase de adaptación para que luego pueda subir un poco más el volumen y me encuentre a gusto con él. Y si os estáis preguntando cuándo hacerlo, pues yo tendría en cuenta varias cosas, pero lo primordial, sobre todo cuando estamos intentando hacer este tipo de cosas, yo no lo haría en definición porque lo más probable es que estemos ya cansados, estemos metiendo mucha actividad aeróbica, entonces no recomiendo hacerlo en una fase en la cual estemos comiendo muy poquito.
Recomiendo, eso sí, hacerlo cuando las calorías acompañan. Por ejemplo, si estamos en un superávit calórico, estamos en volumen, pues seguramente aumentar la frecuencia de entrenamiento quizás sea algo que tenga cabida y por lo tanto creo que muchos de los que estáis en volumen ahora mismo, aunque sé que poquitos porque ahora llega la época del verano, de la definición, todo eso, pero bueno, sé que también hay personas que están en volumen y por lo tanto, si estás en una fase similar, creo que es un buen momento para hacerlo y no para esperar a una etapa de mantenimiento o déficit calórico. Y lo dicho, a ver, si por ejemplo tú te encuentras bien con 3, 4 entrenamientos a la semana, vas progresando y todo va genial, pues sigue así, o sea, tampoco hace falta que cambies nada. Al final este tipo de estrategias pueden estar bien puntualmente, pero tenemos que tener un plan detrás. Mi plan básicamente es ese, a grandes rasgos, de forma resumida, o sea, simplemente acumular un poco más de volumen en menos espacio de tiempo para luego cuando amplíe los días de descanso entre entrenamientos que me encuentre un poco más cómodo y por lo tanto subir un poco el volumen en cuanto al número de series que realizo para cada grupo muscular. No sé si se entiende, pero bueno, de forma resumida sería básicamente ese el plan. Pero como digo, si tú te encuentras a gusto actualmente con lo que estás haciendo, no lo cambies, o sea, no tienes por qué empezar a meter más días de entrenamiento a la semana ni nada parecido. Y para terminar, lo que siempre digo, o sea, si por ejemplo tienes un esquema semanal en el cual entrenas siempre los mismos días, pues está bien, pero no os cerréis nunca a eso. Por ejemplo, si tenéis un planteamiento de 6 entrenamientos o de 5 entrenamientos, podéis hacer perfectamente 3 y seguir la semana que viene con los restantes. O sea, podéis cumplir en más o menos semana y media el entrenamiento completo y empezar a mitad de la semana siguiente de nuevo desde el principio. No hace falta cumplir siempre de lunes a domingo ni nada parecido, porque es algo que, como digo, suelo ver habitualmente y es un error. O sea, si va bien, pues bien, es un esquema que también suele funcionar, por qué no decirlo, pero si tenemos más entrenamientos, pues no hace falta cumplirles todos de lunes a domingo. Y bueno, nada más, simplemente comentar esto, cómo estoy haciendo los cambios actuales en mi planificación. Os lo cuento también en mi newsletter, si os apuntáis en ivyamazares.com, por ahí envío cada 15 días un mail en el que comparto cómo entreno, me alimento, cómo gestiono mi día a día, en definitiva, estas cosas, así las tenéis en vuestro mail y las podéis aplicar directamente a vuestra planificación. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Espero que como siempre os haya gustado. Si tenéis alguna idea, algún tema que queráis sugerirme para que trate en los podcasts, bueno, pues lo podéis dejar en la web. Y lo dicho, nos escuchamos de nuevo por aquí ya la semana que viene. Chao.